Yo aquí dándole explicaciones para que ni siquiera esperan a que uno dé siquiera tres sesiones y ya es que mandando trabajo. No, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, pues, porque es que ya a estas alturas ya pasamos de la comprensión y la tolerancia, ya pasamos a la rigurosidad y a tener que ver con la nota. Y ya por ejemplo, para la guía 1, yo se les he advertido, esa nota que se puso fue rebajada a los que no enviaron las actividades complementarias que les dije, las consultas. Se revisó, al que no la tenía, se le rebajó, así tuviera el resto completo. Ojo, pues, nos vamos a poner más rigurosos porque es que tampoco es imposible. Y bueno, después de corto y caluroso saludo, entonces vamos a empezar. Bueno, jóvenes, entonces, maravilla. Bueno, entonces la semana pasada hay que tener en cuenta que, pues que como la primera sesión no se dio por una situación pues ajena a nosotros, entonces va a tocar como agilizar un poquito, sería 3 sesiones, ¿cierto? Entonces la semana pasada se dio una parte inicial. Ahorita entonces voy a hacer un poco más ágil, o sea, no voy a hacer como la de que termino una explicación y pregunto, sino que voy derecho, a ver hasta dónde, pues según el tiempo que tengamos, hasta dónde alcanzo a explicar y luego sobre el final, sí, pues espero que tenga unos minuticos. Habré unas preguntitas ahí para mirar a ver qué tan atentos y qué tan pilosos están ustedes para esto que se está explicando. Listo. Bueno, y recuerden que para la sesión de ciclo 4 de la componente mental debe tener cuaderno o unas hojas y un papel y un lápiz o lapicero para que tome nota. Porque yo aquí, ojo con esto, estas sesiones no solamente miro la guía y su contenido, yo amplío, yo complemento temas, sea por escrito, una imagen o que yo lo explique. Entonces usted estar atento para tomar, porque cualquiera de esas cosas que no esté en la guía que yo explique, se puede hacer, se puede preguntar en la evaluación. Recuerden que la evaluación es la última semana, o sea que sería el 30. La evaluación escrita de esta guía 2, entonces pues estemos atentos. Y obviamente, pues entonces se preguntará, y si de pronto no, dice, no sé, entonces listo, tenga y ya vamos a llegar a la situación de lo mismo del salón de clases, de que si no respondió bien, entonces se pone un 1, porque es que como así es que enviando guías y tan rápido. Ah, y obviamente pues felicitar a los que sí envían bien sus actividades, bien completas, bien referenciadas, bien identificadas y en las fechas que son. Eso sí, hay que felicitarlos porque ellos sí han entendido como el asunto. Bueno, entonces empezamos. A ver. A ver, voy a poner primero la guía, ¿cierto? Juan Diego, voy a decir algo. Sí, la mano levantada. Juan Diego Mejía, listo. Bueno, aquí tenemos entonces la guía. Entonces habíamos empezado, les dije que tenía que ver con química, la guía 2, ¿cierto? Entonces yo en la semana anterior les expliqué esta parte. Les expliqué esa parte que tenemos que ver como introducción al tema después de la química, son las reacciones químicas, ¿cierto? Entonces, eso pues no lo voy a, solo voy a hablar algo así breve sobre esto. Voy a hablar algo breve sobre esto porque eso ya lo expliqué, entonces para continuar, simplemente lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Se les ha mencionado, entre otros elementos de las reacciones químicas, que hay unos números, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, se observa, aquí, este número acá, que está al lado izquierdo de la fórmula química. Y hay otros que son más pequeñitos, están en la parte inferior, o sea, al lado derecho de las fórmulas de los símbolos. Entonces, por ejemplo, este grande se llama coeficiente. Representa
la cantidad de moléculas de ese compuesto. Si es un compuesto, la cantidad de moléculas. Si es un elemento, sería, por ejemplo, átomos también en ese caso. Por ejemplo, aquí como el oxígeno está 2, nos está indicando aquí, por ejemplo, el número, su índice indica la cantidad de átomos. Entonces aquí nos está indicando, por ejemplo, que hay 2 átomos de oxígeno. Y cuando hay 2 átomos de oxígeno unidos, eso ya forma una molécula. Entonces aquí tenemos 2 átomos, pero nos forma una molécula. Entonces como aquí no aparece nada, entonces se entiende que es un 2, perdón, que es un 1. Aquí lo mismo, aquí como no hay subíndices, entonces se entiende por convención que es un 1, o sea, un átomo y un átomo. Aquí serían 2 átomos como es un elemento, entonces de magnesio. Entonces para que lo tengamos en cuenta. Listo, aclarado eso, entonces sigamos acá. Habíamos mencionado, por ejemplo, que en las reacciones, en las ecuaciones químicas también además de esta información de cantidades de los elementos, también se incluyen, por ejemplo, unos símbolos que nos indican estado de agregación. ¿Qué es estado de agregación? Estado de agregación es un sinónimo de lo que se llama estado, los estados de la sustancia, ¿cierto? Que recuerden que hay 3 estados básicos: sólido, líquido y gas. Entonces, decir estado de agregación es lo mismo. Es otra forma de decirlo. Entonces, por ejemplo, una G minúscula representa gaseoso o un gas. Una L minúscula representa un líquido y una S minúscula representa un sólido. También hay, esos son los 3 básicos. También hay otro adicional que es AC, que indica que la sustancia está diluida en agua, es una solución acuosa, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a mirar algo primero aquí, pero voy a pasar a decirles lo siguiente aquí. Además de eso, también en algunos casos las reacciones también especifican que hubo un cambio de estado, ¿cierto? Entonces, además de esos símbolos que ya les indiqué, también, por ejemplo, se utiliza, como vemos aquí, una reacción y al final, o sea, en los productos, una de las sustancias tiene una flecha hacia arriba. Aquí la podemos ver. Esa flecha está químicamente indica que se desprende gas, o sea que esta sustancia está en estado gaseoso, entonces el gas, pues como es volátil, sale a, a, mm, dispersarse en el entorno. Sale a dispersarse en el entorno. Entonces por eso la flecha hacia arriba indica que se desprende gas. Y cuando la sustancia de los productos tiene una flecha hacia abajo, está indicando que la sustancia está en estado sólido, por lo tanto sería lo que se conoce como un precipitado. O sea, de la reacción se forma un sólido y ese sólido, entonces en el recipiente donde ocurre la reacción, ese sólido se ubica en la parte de abajo, ¿cierto? Como es sólido, entonces hace que se ubique en el suelo, en el piso del recipiente. Listo. Entonces vamos a mostrar lo siguiente rápidamente aquí. Bueno, vamos a mirar lo siguiente. A ver. Entonces tenemos esta pizarrita que vamos a mirar esto. Esta es la misma imagen que aparece en la guía. Yo la voy a traer aquí para verlo un poco más grande. Listo. Pues vamos a mirar lo siguiente. Y para rayar aquí también. Vamos a mirar lo siguiente. Tenemos. Esto es obviamente, esto que tengo aquí es una reacción química, una ecuación química, un proceso. Entonces, ¿qué decíamos? Por decir algo. ¿Qué identificamos? Esta es una sustancia química que se llama metano. Aquí está. Aquí entre paréntesis nos dice G, nos está indicando que el estado de agregación o el estado de la sustancia es gaseosa. O sea, es un gas. Este más que está aquí, dijimos que cuando es más de una sustancia que está en los reactivos, entonces se pone el más para separar las fórmulas e indica que están interactuando. O sea que este gas, metano, interactúa o reacciona con esta otra sustancia. Este es oxígeno, ¿cierto? Listo, aquí como tenemos un compuesto, entonces ¿cuántas moléculas de compuesto hay? Una porque no aparece número aquí.
Bueno, y aquí en esta también es un compuesto, que es una molécula. Entonces el 2 nos está indicando que son dos moléculas de ese oxígeno. Y el 2 acá abajo nos indica que son dos átomos unidos forman una molécula. Y también está en estado gaseoso, o sea, reaccionan dos sustancias gaseosas acá. La flecha nos indica el sentido de la reacción, no se puede decir se produce o se obtiene también. Y entonces aquí tenemos los productos, lo que está al lado derecho de la flecha. Un primer producto es el CO2, que está en estado gaseoso. Es la fórmula química del dióxido de carbono. Y aquí tenemos el agua, ¿cierto? Aquí vemos que hay una L. ¿Qué significa? Que entonces aquí se obtuvo un producto gaseoso y un producto líquido, ¿cierto? Una molécula de dióxido de carbono, porque aquí no hay número, por lo tanto es 1. Y aquí el agua tiene un 2 de coeficiente, por lo tanto serían 2 moléculas de agua las que se forman, ¿listo? Entonces, todo esto que tenemos aquí, toda esta es la información que uno puede extraer de una ecuación química según la simbología que tiene, ¿listo? Entonces, tengamos en cuenta los subíndices, los coeficientes, el más indica interacción de sustancias, la flecha indica que lo que se produce o se obtiene, lo que está a la izquierda son los reactivos y lo que está a la derecha son los productos. En una ecuación química, pues típica, o de las comunes, listo. Bueno, muy bien. Vamos a mirar por aquí a ver otra cosita. Vamos a retomar la guía. Bueno, una vez ya dicho esto, ya miramos esto otro, entonces vamos a continuar. Entonces, esta parte, hasta aquí, hasta lo que les di estas reacciones, esto sería el tema 1, pero entonces voy a complementar aquí este parrafito que es importante. Aunque son 4 líneas, pero es importante. Entonces dice, las reacciones químicas no solo se llevan a cabo en los laboratorios, entonces uno piensa que siempre que se habla de reacciones químicas, estamos hablando de laboratorio de química, que es donde se trabaja básicamente, pero no, resulta que la química o estos procesos ocurren, como les había mencionado, ustedes todos los días interactúan con los procesos. También hay procesos químicos o reacciones químicas en nuestros propios organismos, en el interior, para conservar la vida cada día. Entonces aquí dice, en la naturaleza la materia sufre transformaciones. Aquí nos tenemos unos ejemplos. Al igual que en el interior de los seres vivos también ocurren reacciones químicas, que son procesos corporales. De la naturaleza ocurren unos procesos que permiten mantener la vida y en el interior de los seres vivos también precisamente para mantener la vida de esos seres vivos. Correcto. Entonces eso es importante. Vamos a mirar lo siguiente aquí otra vez. A ver. Vamos a observar esto para complementar. Por ejemplo, a ver si este tema la vemos bien ahí. Tenemos reacciones químicas en la vida cotidiana. Entonces, estos son procesos que todos los días ocurren. Digamos, la mayoría son procesos ambientales, o sea, de la naturaleza. Nos seamos conscientes o no de ellos, están ocurriendo. Putrefacción, la lluvia ácida, esa lluvia ácida y lo de la capa de ozono son como ambientales. Este smog fotoquímico es un proceso relacionado con el medio ambiente. Y hay que mencionar que estos procesos, lo que tiene que ver con procesos químicos, muchos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con contaminación, tienen que ver con el mismo ser humano. El mismo ser humano, el que se encarga de producir esos fenómenos que obviamente perjudican al medio ambiente y al mismo ser humano. Aquí tenemos otras reacciones químicas, la fotosíntesis, que es muy conocida, que todos sabemos, la respiración celular. Este es un proceso, por ejemplo, las plantas, ¿cierto? Es un proceso que se lleva a cabo en el interior de nuestras células, que utiliza la glucosa para producir algunos materiales, como por ejemplo el gas carbónico que uno expulsa cuando respira. Esto es producto de los procesos celulares de respiración.
Fermentación, un proceso que se lleva a cabo también con unos microorganismos para convertir unas sustancias en otras. Y la combustión, que es el proceso, y la representación química de cuando uno pues quema algo, quema algún material. Listo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí está. Vamos a mirar esto un momentico. Hablando del smog fotoquímico, ¿qué es eso? Básicamente es contaminación del aire. ¿Por qué se produce? Principalmente se observa en las áreas urbanas. ¿Por qué en áreas urbanas? Porque en las áreas urbanas, qué maravilla. A ver si vamos a poder continuar pues aquí. Bueno, a ver. Entonces decía, en las áreas urbanas, porque esta está concentrada pues las comunidades humanas, sí, los seres humanos en las ciudades. Son básicamente por procesos, tienen que ver con los procesos químicos y, y eso se llama fotoquímico porque tiene que ver con el ozono, el ozono está en una capa superior de la atmósfera, pero está un poquito más abajo, entonces es riesgoso, o sea, más cerca de la biosfera, donde habitan los seres vivos. Y interactúa ese ozono con los fotones, o sea, las partículas de la luz del sol, la radiación solar, y eso produce una contaminación y además otros compuestos también se unen y eso forma una especie de niebla que pues, es muy observable pues, en el entorno de las ciudades y ese entonces tiene que ver con procesos químicos. Obviamente los procesos son originados en parte por el ser humano, que esas emisiones interactúan unas sustancias que están en la propia atmósfera. Bueno. Aquí tenemos otra cosa, tiene que ver con un proceso que es más que todo como natural, que simplemente para mencionarlo, hay tipos de fermentaciones que son con unos procesos con unos microorganismos que transforman las sustancias en otras. Entonces, por ejemplo, está la acética, que tiene que ver con la producción de vinagre, la alcohólica con la producción de cerveza, la butírica, que tiene que ver pues con lípidos como manteca, las grasas. La fermentación de glicerina es un proceso que genera cosméticos y jarabes y este tipo de sustancias químicas. Y la fermentación láctica pues tiene una palabra que está relacionada con leche y entre otras cosas forma, por ejemplo, el yogur. Estos son procesos industriales de fermentación. Bueno. A ver qué más tenemos por aquí. Listo. Entonces sigamos con la guía. Entonces, eso es un complemento, lo que acabo de mencionar, porque eso no está, pues, como los mostré, no está así tan ampliado en la guía. Simplemente se incluye esta parrafito, entonces yo les amplío y les doy otra información. Entonces, ese es el primer tema, listo. Vamos a mirar el segundo tema de la guía que se llama cambios de la materia. ¿A qué refiere eso? Por ejemplo, que la materia está sufriendo cambios constantemente, sean desde el punto de vista de la naturaleza o desde el punto de vista del desarrollo del ser humano, o sea, lo que tiene que ver con la industria. Entonces, esos cambios hay de dos tipos, pueden ser físicos o químicos, dependiendo de si se modifica la estructura interna de la sustancia. Entonces, la diferencia entre estos tipos de cambios tiene que ver con las sustancias que cambian, o sea, donde ocurre la transformación. Si se modifica o no la estructura o microscópica de sustancias. Entonces, vamos a ver rápidamente. Cambios físicos, procesos que no implican modificaciones de la estructura química de la materia. O sea, que no se modifica por decir algo, la estructura interna o los enlaces que tenga o las propiedades que tiene esa sustancia y tampoco conllevan la formación de una sustancia. O sea, el cambio físico, la misma sustancia sufre una transformación, pero empieza una sustancia y al finalizar corresponde a la misma sustancia, pero de otra, digamos, la forma, por ejemplo, cambia la forma. Tenemos los típicos cambios físicos, son los cambios de estado.
Aquí tenemos la solidificación, la evaporación. Y también, por ejemplo, hablar de cambios en la forma y el volumen de la materia. Entonces, cuando hablamos de cambio de forma y volumen, podemos citar unos procesos llamados contracción o dilatación. Principalmente se evidencia en los sólidos. Usted habla de dilatación térmica o de contracción térmica, entonces tiene que ver con la temperatura y tiene que ver con el cambio en la forma de ese material y en el volumen. Obviamente, al cambiar la forma, pues el volumen cambia porque o aumenta el volumen o disminuye, según el tipo de proceso que sea. Y los cambios químicos son lo contrario. Se modifica la estructura interna o la composición de las sustancias y a raíz de esa estructura, esa modificación, se producen nuevas sustancias que son diferentes a las iniciales. Entonces, aquí citamos ejemplos por decir algo que la fotosíntesis, un cambio químico, que a partir de dióxido de carbono y agua se forma, por ejemplo, la glucosa, una molécula orgánica, y se forma el oxígeno para los seres vivos. Esas son sustancias diferentes a las iniciales que las plantas captan para hacer su fotosíntesis, ¿cierto? Bueno, yo aquí les voy a ampliar esta partecita, vamos a observarla a continuación. Vamos a mirar para que nos quede más claro eso de los cambios de la materia. A ver si nos da esto. Vamos a mirar lo siguiente. A ver. Bueno, empecemos. Entonces vamos a mirar atentamente este corto video que tiene que ver con los cambios físicos y químicos. ¿Se está escuchando? No, profe, no se escucha. Listo, pues ya voy a cuadrar eso. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. ¿Ahora sí lo escuchan? Señor. Listo, Sí. pues pongamos Ahora sí, atención. profe. Quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín, romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rayamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, aquí sí podemos observar un cambio interno en la estructura de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. Por ejemplo, el quemar una hoja de papel y convertirla en cenizas, las características que tienen ahora las cenizas son muy diferentes a cuando era papel. Para saber si se está llevando a cabo un cambio químico, simplemente hay que prestar atención en esto. Si observas algo que se precipita, esto quiere decir que al momento de mezclar dos sustancias en estado líquido, se forma un sólido y este se precipita o cae al fondo del recipiente. Hay un cambio de color, se emite luz o calor, o si hace efervescencia, no lo dudes más, estás presenciando un cambio químico o reacción química. Algunos ejemplos serían la combustión del petróleo, gasolina, el de una vela, un cerillo, un incendio forestal, la oxidación o corrosión de un metal, un clavo o de una manzana, la fotosíntesis de las plantas, la digestión de los alimentos, los fuegos artificiales, la explosión de dinamita, la respiración, disolver una pastilla efervescente en agua, la fermentación de la cerveza, vinos, pan, queso, yogur, la putrefacción del pescado o de una fruta, cuando se marchita una hoja o una flor, la maduración de una fruta, asar carne o malvaviscos,
freír un huevo, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like. Listo, ahí tenemos entonces un corto video que nos muestra pues como más en detalle los cambios físicos y químicos. Pues antes de continuar, no, más bien ahorita voy a mirar otra cosita que me falta aquí y más bien ahorita hacemos eso. Bueno. Listo, bueno, entonces aquí lo que nos mostró el video fue simplemente una explicación pues un poco más detallada pues de estos cambios físicos y químicos con unos ejemplos pues de la cotidianidad pues muy claros, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta y listo. Bueno, esta parte tiene que ver con el segundo tema, pues que como podemos ver en la guía está pues breve, pero pues se trata también de ampliarle, ¿cierto? Bueno. Vamos a empezar a mirar un poquito el tema que sigue. Les voy a comentar unas cositas sobre este. Entonces estamos hablando de cambios físicos y químicos, ¿cierto? En el video nos mostraban, por ejemplo, lo que una persona puede ver, o sea, observable básicamente con los sentidos, verificar con los sentidos de cuando se puede dar cuenta de cuando está ocurriendo un cambio químico. Por ejemplo, eso lo mencionaban ahí. Entonces, ¿eso cómo se conoce? Eso se conoce como precisamente evidencias de una reacción química. ¿Qué es eso? Entonces, cuando está ocurriendo una reacción química, se observan. Hay, digamos que 4 tipos de evidencias en general. 4 tipos. Verano oscuro. ¿Me están avisando? Sí. 27 de abril. Así no podemos, pues. Bueno, sigamos a ver si vamos a poder hoy. A ver. Entonces les decía que son básicamente 4. Entonces, ¿cuáles son? Uno puede ver formación de precipitado, desprendimiento de gas, cambio de temperatura y cambio de coloración. Como podemos darnos cuenta de estos 4, hay 3 que se pueden verificar pues observando, ¿cierto? Por ejemplo, el precipitado, el gas y la coloración. Lo del cambio de temperatura se puede verificar con el tacto. O sea, uno coge el recipiente, por decir algo, donde está la reacción química, y lo toca con la mano, con los dedos, y puede verificar que aumentó la temperatura. Entonces ahí se puede dar uno cuenta que se ocurre una reacción química. Entonces esas son las evidencias, lo que nos permite darnos cuenta cuando está ocurriendo un proceso químico, ¿cierto? Entonces vamos a mirar lo siguiente aquí para profundizar un poquito en esto. A ver. Vamos a mirar lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí, esta imagen. Esta es la que está en la guía. ¿Qué tenemos ahí? Observamos, ¿qué se observa? Observa un recipiente de vidrio, de donde hay un líquido, y de otro recipiente de vidrio se está agregando otro líquido. ¿Y qué se observa? Se observa que este es un líquido que está agregándose a este otro, ¿cierto? Y se observa que a medida que se está agregando este líquido, aquí, obviamente observando un cambio de color, ¿cierto? Se observa algo de color amarillo, por un lado. Y por otro lado, eso, cuando a medida que este líquido vaya cayendo aquí en este otro recipiente, y ya al terminar, entonces esto de color amarillo probablemente terminará aquí en el piso, en la parte de abajo de este recipiente, ¿cierto? Ahí no se observa pues porque está en proceso, pero probablemente terminará ahí. Es que podemos observar aquí, podemos observar por ejemplo una coloración, y
esto que se ve sería lo que se conoce como un precipitado, o sea, se forma una sustancia que, que está en estado sólido, entonces al terminar de formarse, ese precipitado terminará aquí en el piso del recipiente donde está ocurriendo la reacción. Listo, entonces ahí tenemos una. Tenemos una. Y la otra que podemos observar es esta. Esta también pues es muy clara. Inclusive pues está con nombre todo. Por ejemplo esta. No tiene un recipiente en donde observa que sale humo. Como podemos ver aquí al humo. Y aquí vemos que hay como unas chispas. Entonces ahí podemos darnos cuenta que está ocurriendo un cambio químico, una reacción química porque se desprende ese humo, esto blanco sería un gas. O sea que en la reacción está produciendo unas sustancias que se desprenden del recipiente y salen al entorno. Entonces es un desprendimiento de gas, por lo tanto es una evidencia de un cambio químico. Y aquí pues está más claro, aquí se agregó una sustancia a este recipiente, se formó una sustancia de color blanco y como es un precipitado, o sea, de estado sólido, entonces se deposita en la parte inferior del recipiente, que lo podemos ver. Por ejemplo, en este caso nos están indicando que es AgCl, o sea, cloro de plata. El cloro de plata es una sustancia sólida, entonces como resultado de una reacción química de dos sustancias se obtiene ese cloro de plata que se forma en estado sólido, pero es que se ubica en la parte inferior y también es de color blanco. No solamente vemos cambio de coloración, también se forma un precipitado, por lo tanto es una... Y esta como un resumen de esto, pero gráficamente la vamos a observar, vamos a ver si se ve, si la podemos ver un poco más grande. Así está, listo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, las evidencias son cambio de color, pues la imagen que ya les había mostrado. Cuando hay cambio de color, está ocurriendo un cambio químico, es una reacción química. Cuando se desprende un gas, cuando sale humo, vamos a ver la cantidad de humo que sale, también hay una reacción química, o sea, un cambio químico. En este recipiente, en el fondo, se observa esto de color blanco, que sería un precipitado, también una reacción química. Y aquí, por ejemplo, vemos que pues uno toca el recipiente o cuando observa que sale una llama, como en este caso, ¿cierto? Vemos una llama, entonces que está ocurriendo una reacción química, como cuando uno prende una llama para quemar algo, ahí está ocurriendo una reacción química, obviamente con un cambio de temperatura, listo. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Entonces, eso en lo que tiene que ver con con los cambios físicos y químicos. Bueno. Entonces, como les decía, pues aquí están las explicaciones. Por ejemplo, aquí dice bronce precipitado. Un precipitado es un residuo blanco. Un residuo blanco insoluble. O sea, como de forma, como sólido, como precipitado, pues no se disuelve en el líquido en el que está. Y se forma durante la reacción química y puede ser incoloro o tener alguna coloración. Generalmente tiene coloraciones, pero es que se observa también. Una reacción química se visualiza por el desprendimiento de gases, o sea que indica que están formando sustancias en estado gaseoso. Durante una reacción química se evidencian dos fenómenos relacionados con temperatura. Entonces, por ejemplo, liberación de energía, o sea, cuando la reacción química libera energía, desprende calor, o sea, el recipiente se calienta, aumenta la temperatura. O cuando absorbe energía y disminuye la temperatura. Entonces se va volviendo como un poco más frío el recipiente por disminución de temperatura y la coloración que está ocurriendo en una reacción química que están formando una sustancia. Entonces cuando usted ve un recipiente que ocurre cualquiera de estos cuatro fenómenos, entonces usted se da cuenta de que está ocurriendo una reacción química porque son las evidencias que nos permiten darnos cuenta de eso. Listo. Bueno, jóvenes, aquí voy a aprovechar este momentico para hacer una verificación porque ya creo que no nos da más tiempo por hoy. Entonces lo que falta de la guía, esta partecita, la voy a retomar la próxima semana. Entonces recuerden que sería esto que falta
y luego la evaluación. Recuerda que es de todo lo que se ha, lo que se ha explicado de la guía 2. Listo. Entonces les voy a mostrar algo sobre esa verificación. A ver, un momentico, a ver, miremos lo siguiente. A ver. Bueno, vamos a mirar, a ver, vamos a escoger un voluntario aquí. Vamos a mirar con base en esta imagen. Ahí la tenemos. A ver si nos va quedando claro estas explicaciones. A ver, el joven Juan Andrés Zapata de 9-1 se encuentra. Juan Andrés Zapata. Juan Andrés Zapata de 9-1. ¿Dónde está? Bueno, el joven como que no se manifiesta. No, ausente, está ausente. Entonces me da a entender que no está. No está presente, por lo tanto, este su rebaja. Listo. Bueno, miremos a ver, ahora sí vamos a mirar, a ver, alguien que, voluntario aquí antes de hacer la pregunta, alguien que quiera participar. Es una pregunta sobre este man que tengo yo aquí. O si no, entonces lo elijo yo. A ver, Mariana. Bueno, Hola. Mariana, entonces active su micrófono. Sí, buenos días. Bueno, una preguntita sobre esta imagen que tengo yo aquí. A ver Bueno. qué tanto vamos comprendiendo. Qué pena. Aquí, a ver, Mariana, primero, aquí en este imagen, esto que nos está representando, estas tres cositas, ¿qué nos representa eso? Son cambios químicos de descomposición, algo así. No sé, pero tiene que ver con No, pero descomposición. no le dé nombres tan específicos. Diga, estas tres que tenemos aquí, ¿qué representa? ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Es muy sencillo. Elementos. Lo que venimos mencionando desde la semana pasada. ¿Cómo se llama? Esto y esto, pero los tres en general. Eso tiene un nombre. Fórmulas Es más, químicas. son dos palabras. Profe, Es muy fácil. fórmulas químicas. No, Juan Pablo, Juan Pablo está levantando la hay mano. 6 fórmulas, pero estoy preguntando en general todo. Bueno, vamos a ver, ¿quién es? A ver, Juan Pablo, ahí tiene su micrófono. ¿Usted qué dice? Profe, son reacciones químicas. Bueno, sí, es correcto, 3 reacciones. Y además de esas reacciones, estas 3 que son, además de esas reacciones, que eso puede tener 2 nombres, uno reacciones químicas y el otro es ¿cuál? Y también se ha mencionado. Cambios químicos. Recuerde lo siguiente, jóvenes. La reacción química es lo que ocurre. Fotosíntesis es una reacción química. Fermentación es una reacción química. Hay que tener esto claro. La formación del ozono es una reacción química. Ahora, ¿uno cómo hace para representar esa reacción? ¿Qué utiliza? Juan Pablo, ¿usted qué dice? ¿Qué utiliza cómo se llama lo que utiliza para representar una reacción química? Una fórmula. No, una fórmula es esto, es de cada sustancia. En general, ¿qué utiliza? Productos, profe. No, profe, es que la pone muy difícil también. No, si eso, ¿quién habló ahí? Profe. Ah, la inconfundible, la inconfundible Mariana. No, eso es de lo más sencillo. Yo no he hecho todas las preguntas más difíciles. Esas son en la evaluación del próximo viernes. Profe, Esto es muy fácil. Profe, ¿no será la flechita que nos indica que se obtiene? No, señor. Repito la pregunta. Ecuación Usted dijo bien, química. estas son reacciones químicas. Las reacciones son los procesos que ocurren en el interior del organismo, por ejemplo, o en la naturaleza. Eso es una reacción. ¿Cómo hace uno para representar esa reacción utilizando esto? ¿Cómo se llama eso?
lo que uno utiliza para representar una reacción química. Porque es que si no tenemos claro eso, muchachos, entonces es muy complicado lo otro. Eso es lo básico de este tema. Profe, productos. No, señor. Índice. Profe, ¿Cómo se... ecuación. Una ecuación química. ¿Quién habla ahí? Yo, Juan Pablo. Pero por favor, identifíquese. Profe, Juan Pablo. Ah, Juan Pablo. ¿Una qué? Una ecuación química. No, pero ¿qué dijo? Una ecuación muy bien, química. Juan Pablo. Usted como siempre en la jugada. Muy bien. Ojo, la reacción... Eso, la reacción química es lo que ocurre realmente en el cuerpo, en la naturaleza, todo eso. La fotosíntesis es una reacción química, pero cuando uno escribe esto, CO2 más agua produce glucosa más oxígeno. Esas son ecuaciones. La ecuación es la representación de un proceso químico. Muy bien, Juan Pablo, perfecto. Te vas sumando ahí puntos para su nota de la segunda guía, listo. Bueno, otra preguntita. Vamos a mirar a ver por aquí. A ver si nos reportan. A ver, Dayana Teortúa. No, es Dayana, ¿cómo es? ¿Dayana qué? Compañera de 9-2 me parece. Es que como no puso el grupo. ¿Cómo es que llama ella? Dayana, ¿qué es usted? Usted no es... Yo soy de Ateortúa. Bueno, listo, Dayana, listo. Entonces es para usted la pregunta. Pues, Dayana. Aquí en esto que yo tengo aquí, le voy a señalar y usted con este puntero que espero que se vea bien y usted me va a decir qué representa eso, listo. Usted me va a decir qué representa eso. ¿Qué representa eso? Esto que estoy señalando, ¿qué representa? Esto. Bueno, no supo. A ver quién levantó la mano por ahí. A ver, María Fernanda, cuéntenos usted. María Fernanda Aguilar. Diga. Profe, se llama, pues se obtiene o da, significa eso, representa. Bueno, es una flechita, pero lo que representa es que se obtiene, o sea, el resultado de la reacción. Muy bien, perfecto, excelente. Listo, muy bien, María Fernanda y Juan Pablo. Listo, les vamos teniendo en cuenta. Bueno, jóvenes, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, este ejercicio que lo dejamos pendiente otra cosita para la próxima sesión, a ver que nos rinde un poco más. Listo. Entonces, recuerden, ya ahorita pues ya terminamos la parte de ciencia, ya sigue el otro profe para lo que le corresponde a él hoy. Entonces, recuerden que para el 30 de abril es la entrega de esa guía. Posiblemente pondremos alguna consulta adicional y se complementará. Recuerde que todo esto que explica es evaluable. ¿Listo? Pues. Bueno, muchas gracias, profesor Lesis, y entonces así quedamos por hoy. Gracias a vos, profe. Excelente todo. Bueno, buenos días de nuevo para todos. Muchas gracias a los profesores, compañeritos. Vamos entonces a disponernos para revisar pues como el proceso que llevamos en artística. ¿Listo? Es un poquito brusco ahí el cambio de tema y de discurso y todo, pero bueno, hay que ser berraquitos y asumir las cosas como nos tocó ya a nosotros ahora en este momento. ¿Listo? Cuando estábamos en el salón, pues hasta aprovechaban, se salían un ratico del salón para
despejarse, para descansar la nalgadera del pupitre, pero bueno, aquí todo es como más rápido. Vamos a tener ahí toda la guía, listo, me colaboran con eso, ahí todos con la guía a la mano. Vamos a ubicarnos bien en los temas que estamos trabajando. Quiero que pensemos entonces en esos procesos personales. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de habilidades, estamos hablando de cómo desarrollo unas habilidades que tienen que ver con el ojo, con la mano. Yo estoy tratando de demostrarles a ustedes que todo el mundo dice que, ay, que yo no aprendo a dibujar porque no tengo pulso. Yo trataba de mostrarle a ustedes que el dibujo no es un asunto de pulso, eso es un mito. Si usted puede enhebrar una aguja, si usted puede atrapar una pelota en el aire, si usted puede escribir más o menos legible, tiene el pulso suficiente para dibujar. El problema es la observación. Profe, yo observo perfectamente, sí, pero no ve como tiene que ver, como ven los dibujantes. Aprender a ver cómo ven los dibujantes implica utilizar unas regiones, unas áreas especiales del cerebro, y es un proceso de entrenamiento mental. Cuando hablamos de entrenamiento, cada uno tiene unos ritmos, ¿cierto? Unos procesos, unos aprendizajes previos, unas disposiciones. Puede que a algunos le interese, puede que a otros no, ¿cierto? Bueno, entonces es difícil darle de bogar al que no tiene sed. Si a usted no le gusta, no le interesa el dibujo, yo los puedo tratar de motivar, pero la motivación real es la que viene desde adentro. Si usted dice, hey, yo quiero aprender a hacer un retrato de mi mamá, o yo quiero ver una noviecita que me conseguí para caerle bien, lo va a hacer un retrato, o algo así, o porque sencillamente la llama la atención. Estamos viendo el tema del retrato. Entonces, cada uno debe tener sus motivaciones. Yo espero pues que sean suficientes para adelantar un proceso pues calidoso. Recomendaciones, entonces aquí muchas, ya hemos hablado que lo más importante ahí no es llegar a dibujar de una, sino hacer un proceso pues como contemplativo. ¿Cómo que contemplativo? Analizar las cosas, tomarse un momento y mirar bien cómo es que lo vamos a hacer, porque hay que ser metódicos, no hacer las cosas por hacerlas, sino hay unas maneras. Entonces, hacer metódicos. Esa es la invitación, que seamos metódicos. ¿Cuál es la manera? Para ustedes ahora es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ustedes ponen la preguntita ahí en Google o en YouTube, hay veces más entretenido viendo videitos. Entonces les queda de pronto más fácil. Ustedes pueden escribir ahí cómo hacer un dibujo de retrato realista, cómo dibujar un retrato realista, cómo hacer que mis retratos se vean parecidos a la realidad. Ustedes pueden buscarlo de muchas maneras. La idea es que no sea caricatura manga, porque si usted se va a mirar, sí, uno ve retrato en caricatura, pero entonces vamos a hablar de retrato realista. Lo primero que uno ve en esos tutoriales son las medidas. ¿Cómo lograr el parecido? Las medidas. Si usted empieza a hacerlo frentón, con bambón, orejón, ya va caricaturizando, que de eso se trata la caricatura, de exagerar rasgos faciales. Pero entonces si usted conserva unas proporciones, una armonía, un equilibrio, de eso se trata. Y eso desde los griegos vienen estudiando eso, unos cánones, unas medidas especiales para dibujar. Cuando un niño nace, la carita de él es más redondita, los ojitos están al medio, y por eso es que son tan lindos los niños, porque son caras redonditos. Ya a uno se le va alargando la cara y miren cómo queda. Entonces la idea es que entendamos cómo es esa forma, esa estructura y esas medidas del rostro. ¿Listo? Algunos de ustedes todavía tienen la carita redondita, pero con toda seguridad van a quedar así, cama después. ¿Cuáles son las medidas? Pues si usted miró ahí algunas de las recomendaciones que yo le dejé de esas páginas o links para que visitara, ya sabe entonces, por ejemplo, que si usted va a dibujar un rostro de frente o de perfil, ¿cierto? Debe estudiar unas medidas diferentes. Pues unas medidas según la posición. Entonces, casi siempre es como mirar que el rostro está partido en 3 partes iguales, que lo que hay en todo el centro es la línea de los ojos. Siempre usted debe buscar esas medidas. Por ejemplo, mire esta, del mentón a los ojos es la misma medida que de los ojos a la coronilla. Siempre lo mismo. Y de aquí del ojo, acá a la oreja, siempre lo mismo. No importa si usted es muy orejón o tal, siempre es lo mismo. Si usted va a dibujar un rostro de perfil y esta distancia de aquí no es igual a esta e igual a esta, olvídese que ese retrato está desproporcionado, miren.
Y no importa, coja una revista de Bell, de Avon, cualquier revista, un periódico y siempre haga eso y verá. Usted mismo mídase sin sacarse un ojo, pues, y verá qué le da, más o menos esas medidas. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso primero que todo. Las medidas del rostro. Si yo le pregunto por decir algo a ustedes, que cómo ubico los ojos, ya sabemos pues que las medidas de los ojos yo podría contar, no hablemos de espacios, este espacio del ojo pues ya sabemos que mide lo mismo que este otro espacio. Y en el medio, hay un espacio que equivale a lo que mide un ojo, ¿sí? Entonces yo ya sé eso, yo ya miro unos tutoriales, yo ya no me pongo a mirar, cuando hago un retrato, yo ya no me desgasto midiendo otros porque ya sé que ahí en ese espacio cabe un ojo. Entonces yo sencillamente divido esta línea horizontal, la divido en 1, 2, 3 espacios y aquí a los lados también hay unos espacios, ¿sí? Pueden equivaler, digamos, a cuánto usted ya llega y mide en relación con la unidad de medida, con el ojo. Aquí a los lados me puede caber medio ojo, ¿sí? Medio y medio. Entonces 1 más estos 3, 4 espacios iguales ahí en esa línea horizontal. Son unas reglas que ya no tienen variación y usted se guía y se le facilita mucho el trabajo, pero tiene que haber estudiado primero. Aquellos que no estudian, no aprenden y va a seguir haciendo esos mamarrachitos toda la vida y pues se tiene que contentar que la mamá le diga, ay, tan lindo. Pero la mamá, ¿cierto? Mamá, porque la mamá le da pesar y, ¿cierto? Y que le dice que está feo, la mamá le dice que está lindo y ya usted contenta con eso. Pero si usted va a buscar la opinión de alguien, ya quiere pues como avanzar a otro nivel, no es la opinión, de pronto necesita otro tipo de opiniones y ir mejorando, ¿cierto? Y usted tiene que volverse crítico con usted mismo, ¿listo? Con su propia producción. No ser autocomplaciente, ¿listo? Entonces, primero estudiemos ese asunto de la media. Vamos a ver entonces un poquito, a compartir aquí para que veamos entonces algo de eso. Estamos viendo la guía. Vamos a ubicarnos aquí en la guía, esa guía que nosotros tenemos acá. A ver, aquí, ciclo 4. No sé si ahí estoy compartiendo, ustedes me dirán. A ver si de pronto ahí, aquí estamos viendo la guía, ¿cierto? No, profe, yo veo negro. Se ve negro. No ha cargado. Profe, Ya se está viendo, ya se está viendo. Listo. Bueno, entonces aquí estamos ubicaditos pues para que nos pongamos en sintonía de lo que estamos hablando. Lo primero entonces es tener en cuenta esas medidas del rostro. Yo ahí les dejé un más o menos, pues ustedes pueden buscar más material en internet. Ya sabemos que eso depende, esas medidas dependen de la edad, del género, porque el rostro femenino y el masculino también tienen sus medidas, y de lo que llaman también como la etnia. Algunas etnias africanas o más bien asiáticas, o indígenas americanas tienen también unas variables ahí. Depende de eso desde el punto de vista ya como morfológico. Usted estudie esas medidas. Después haga estudios de las partes del rostro. Va a coger y va a empezar ojos, solo dibujo ojos, bocas y así. Ya cuando domine ese repertorio, ahí sí empiezo a hacer retratos. Ahí les dejé entonces como unos recursos que pueden utilizar. A la hora de hacer retratos, entonces lo más importante es eso. Primero las medidas y luego las luces y las sombras, para poderle dar pues como ese acabado y que se vea que está ocupando un espacio real. Entonces siempre hay que tener como una lógica, la luz viaja en línea recta, ilumina un espacio y al otro lado queda oscuro, porque la luz no puede dar la vuelta para iluminar por todos lados. Siempre va, y eso es lo que nos da la sensación de volumen, de profundidad, de que está ocupando un espacio real. El hecho de que la luz solo ilumina un lado y al lado contrario queda oscuro. Entendiendo esa lógica podemos entender. El rostro es más como una forma como esférica y un poco alargada, tirando a un huevo, ¿cierto? Como un poco en forma de huevo. Entonces, ¿cuál es la luz y la sombra y cuál es ese volumen? Y hay unas partes que tienen, digamos, son más prominentes, los pómulos, entonces ahí es donde va jugando esas partes de luz y de sombra. Estudiando esas medidas y el acabado de luces y de sombras podemos lograr entonces ya unos resultados muy, muy satisfactorios. ¿Listo? Yo ahí les dejé entonces unos recursos. ¿Qué recursos les dejé?
les dejé varias páginas. Esta del retrato paso a paso me parece que sirve mucho, parte de una fotografía. Les recomiendo que no trabajemos con fotografías porque la fotografía es un engaño. La fotografía tiene 2 dimensiones, tiene largo y ancho. Sí, y usted, su papel también tiene largo y ancho, pero lo ideal es que usted aprenda a dibujar de la realidad. Ojalá usted pudiera tener a alguien que le colabore y se haga al frente y usted logra resolver el problema de pasar la imagen que tiene largo, ancho y profundidad, la imagen real, el objeto real, pasarlo a su papel que solamente tiene largo y ancho, generando esa ilusión de profundidad. Entonces eso es como lo ideal, pero sí puede trabajar con fotografías también como para empezar. Usted coge la fotografía y le hace las subdivisiones sobre la fotografía, hace todas esas rayitas y empieza, después de que ya tenga las divisiones, empieza a pasarlo ya en limpio al papel donde va a realizar el trabajo. Entonces, primero trabajamos con un lápiz duro, o sea, un lápiz puede ser un 2H, un HB, que nos logre unos tonos muy suaves por si tiene que ir borrando. Y luego ya de que ajuste las líneas definitivas, ahí sí empieza a trabajar estos efectos de luz y de sombra ya con lápices blandos, o sea, lápices que tienen la B, el 6B, el 8B o con un color negro, con carboncillo. Si tiene una tiza blanca, si tiene un color blanco también, una oleopastel blanco, lo puede combinar ahí para sacar las luces. Ahí me gusta trabajar sobre una cartulina gris, empezar a saturar los tonos más oscuros y por último los brillos con una tiza blanca o un color blanco o incluso hasta el corrector. Hay veces para un puntico, un brillito, por ahí combinar técnicas mixtas siempre es una opción. Entonces miren cómo primero se rellena con el tono y después se puede difuminar, se puede suavizar. ¿Con qué? Con un difumino, que es un lapicito de papel, ¿sí? O con una puntica de papel, haga un conito con una hojita de papel, hace un conito que le quede bien puntudito y con eso va difuminando para suavizar esos cambios de luz, cambios de sombra que sean graduales, que no sean bruscos, que ese es como el acabado, ya como digamos, la destreza que tiene cada quien de lograr esos transiciones, esos cambios, esas maneras como se expresa la luz, los brillos. Hay que ser como, sí, muy observador con eso. Cuando es una línea, cuando es una sombra. Mire aquí, por ejemplo, la línea que divide, sí, estas dos áreas. Es una línea que se vuelve gruesa, delgada, vuelve engrosa, ¿cierto? Entonces, eso es un juego que uno tiene que observar, captar y representarlo bien a la hora de dibujar. Si usted no es consciente de esas variaciones, difícilmente va a lograr el parecido en su trabajo, en el resultado final. Bueno, aquí está. ¿Alguien va a comentar algo? Profe, Es que estamos viendo solo links. Si nos estás mostrando una imagen, no la vemos, solo vemos links. Ah, gracias. Ustedes están viendo que solo están viendo una página de Word. No estamos viendo los links. Se observaba yo una ahí página que mostrando, dice, con razón, una página porque que no me dice han hablado, referencias. pues, ¿están dormidos o qué? A ver, yo voy a compartir aquí bien. Muchas gracias a la persona que me dijo. A ver, yo comparto aquí bien. Estaba mostrándoles esta. Vamos a ver si sí. Ahí sí. Me dicen, por favor. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Y esta que era la que estamos viendo ahorita, ahí cambió. Están viendo esta otra, que ya la estoy Sí, moviendo. señor, profe. Bueno, gracias a la persona que me avisó ahí. Voy a volver un poquito entonces para que me entiendan lo que les estaba diciendo, que básicamente lo primero son las medidas. Usted coge la foto, sobre la foto traza unas medidas por la fotocopia, las medidas que usted ya sabe, que ya estudiamos, y empieza a trabajar el ejercicio de luz y de sombra. El ejercicio de sombreado, lo más importante. Primero aplica las áreas con el tono que es, si es gris oscuro, si es gris medio, si es gris claro, y después difumina. Hace degradaciones si hay que hacerlas, o cambios bruscos si son así. Después al final puede agregar unos trazos, si quiere puede usar fijador para que no se corre y usar unos trazos más claros encima con color blanco para que se vean los brillos, así como se ve aquí en este momento en el cabello. Sí, se puede usar también una tiza. Bueno, lo que le está diciendo de la línea era esta, líneas que se vuelven gruesas, delgadas, y ahí es donde da la sensación de volumen. Bueno,
Lo más importante entonces es eso, es una actitud contemplativa. Esta es la otra página, el otro recurso que yo les había dejado. Yo espero que ustedes vayan más allá de estos recursos, porque de eso se trata, de las habilidades investigativas que cada uno pueda desarrollar. Estas ya son medidas para un rostro de frente, ¿sí? Para que las tengamos en cuenta. No quiero que hagamos esas cosas como siempre hemos dibujado. No, vamos a tratar de dibujar de otras maneras. ¿Cómo son otras maneras? Siendo metódicos, lo que le acabo de decir. Hay unas maneras de hacer las cosas, hay unas maneras correctas de hacer las cosas. Vamos a buscar la manera correcta. De la importancia de escoger un buen lápiz. Aquí tenemos una escala de tonos. Yo les sugiero que los H, ¿sí? Que significa hard, ustedes ya saben eso. Esos son los claros. Y los que tienen la B son los oscuros. Yo les sugiero el 8B. Y que no brille, porque ahí, por ejemplo, la marca Kimberly, Faber-Castell brilla, mientras que la Staedtler no brilla. Si brilla es un efecto muy negativo, pues como que muy desagradable. Es preferiblemente que no brille ese lápiz. Un color negro le puede servir, ¿listo? Es muy importante, no solamente las medidas, sino también un buen proceso de sombreado para lograr esos volúmenes. Por ejemplo, el tema del cabello, no hacer cabello por cabello, sino mirar el volumen que tiene y tratar de lograr la trama en la dirección que es y con el tono que es. Hay dibujantes ya muy expertos que de una aplican la fuerza, ¿cierto?, al lápiz y les queda el tono, pero si usted no es tan diestro, sencillamente vaya logrando esos volúmenes, aumentándole la fuerza al lápiz, le va haciendo un poquito más fuerza para que se vaya yendo más oscuro, respetando esas partes claras. Si usted empieza a sobarlo todo o a hacerle con el dedo, va a ensuciar los tonos claros y eso es lo que no deja que se vea bien en los brillos y el volumen. Tiene que respetar muy bien esas áreas claras e incluso al final retocarlas si se puede, como les digo, con un color blanco o con una tiza. Es importante el contraste es la diferencia de tonos. Al lado, un blanco se va a ver más blanco, tanto más oscuro sea su entorno. Si usted quiere que brille, hágalo bien blanquito y alrededor bien oscuro y verá cómo logra ese efecto de brillo. ¿Listo? Bueno, entonces esa es como la tareita. Este otro, aquí pues hay mucho, en esta página tiene mucho material, ya ustedes espero que sean muy gomosos pues con este tema del dibujo y es ante todo un trabajo de práctica. ¿Qué tan lejos pueden llegar? Dependiendo de qué tan ambicioso sea usted. Este es el marca Staedtler, el que yo más le recomiendo, que para mí, mucho cuidado que los falsifican mucho, porque son muy solicitados y son caritos, entonces pues caro no, un lápiz de esos vale por ahí 3.000 pesos, pero sí, no falta quien lo falsifique. Bueno, entonces esta es la última que les quería mostrar y quiero que se fijen al final hay una parte sobre el boceto. No todos los dibujos que uno hace tienen que quedar bonitos, uno empieza haciendo unos mamarrachos y los va mejorando, ¿listo? Entonces no quiero que se bloqueen desde el principio creyendo que les va a quedar divino, pues no. Se empieza haciendo unas formas geométricas y va agregando detalles y va borrando, por eso empieza con un lápiz duro, con un lápiz H, un lápiz suave y ya después le va agregando un lápiz un poco más oscuro hasta que llegue a los lápices B, el 8B. Empiece con un 2H, un HB, después le va poniendo un 6B, que ya es como medio, y por último el 8B. Bueno, quiero entonces que aprovechemos estos minuticos que nos quedan. A ver, yo veo. Quiero que me cuenten ustedes cómo les ha ido con este proceso. Al final vamos a hacer un ejercicio. Como esto queda grabado en YouTube, bueno, yo tengo la posibilidad de ver el video ya con detenimiento después, voy a hacer un ejercicio de evaluación. Ustedes ya la semana entrante deben de entregar, imagino que ya han avanzado. Quiero que ahora en la pantalla dejen quietecito un segundo su mejor boceto, los bocetos que usted crea que son cierto, son factibles de mostrar, porque a partir de ahí va a sacar una nota importante de este proceso. Siempre quiero que piensen en el proceso creativo. ¿Qué es el proceso creativo? Primero investigo, lo que estamos haciendo, mirando fuentes, referentes, luego practico, o sea, voy a hacer una parte ya, una segunda parte que es de exploración, no importa que sean bocetos, unos mamarrachos, no importa, estoy en mi proceso, y después de esa segunda parte que es de exploración, ahí sí viene la propuesta.
Lo que les estoy pidiendo que me muestren ahí no es la propuesta, no es lo más bonito que ustedes, no. Eso es apenas un proceso de aprendizaje, son bocetos. Un boceto son dibujos previos. Ahora me van a mostrar así en la pantalla dibujos previos, o sea, bocetos que usted tenga ahí en este tema del dibujo de retrato. ¿Listo? Quiero que tengan en cuenta algo. Calcar no es pecado, usted puede calcar. Calquen por favor, que uno calcando va aprendiendo a dibujar. Usted calcando va interiorizando las medidas. No haga un calco perezoso, no haga un calco perezoso, ahí es solamente haciendo un remedo de lo que ve. No, haga un calco creativo. ¿Cómo un calco creativo? Estudiando, analizando las medidas. Entonces a mí me gustó, por decir algo, BTS o qué sé yo, a ustedes que les gusta tanto el retrato. Mire esos retratos de esas personas que usted quiere hacer o que le gusta la Virgen del Carmen, qué sé yo, saque esas imágenes y por favor haga sobre la fotocopia, haga esas líneas de la estructura de las medidas que estuvimos viendo, listo, para que ya vaya interiorizando eso y le queden bien los dibujos. Bueno, entonces quiero entonces que me comenten a ver ustedes cómo. A ver, no creo que nos dé tiempo acá para ver de pronto algún videíto sobre este asunto del retrato, ver a alguien aquí dibujando, pero yo imagino que ustedes ya han hecho ese ejercicio. A ver, yo salto este anuncio. Vamos a ver si aquí, bueno, aquí se ve el proceso, de un dibujante, que ya es un poquito experimentado. Siempre empieza con unas líneas generales, unas líneas básicas y después va agregando detalles, ¿sí? Ahí usted también puede trabajar con medios electrónicos, puede trabajar en el computador. El computador es simplemente otra herramienta, ¿listo? Usted puede lograr muchas cosas con el papel y de pronto hasta más interesantes que que las herramientas digitales, para que lo tengan en cuenta entonces. Quiero entonces que me comenten a ustedes cómo les ha ido con ese proceso, si de pronto no han tenido buenos resultados. Quiero que me cuenten si honestamente, si han hecho este ejercicio de tomar medidas, hacer calcos con una fotocopia, con papel calcante encima y tratar de averiguar esas medidas. A ver, porque si de pronto usted no ha hecho ese proceso, pues como les digo, no es un aprendizaje pues que se dé de manera gratuita, espontánea. Algunos sí nacen aprendidos. De hecho, hay casos en la historia, por ejemplo, Picasso a los 4 años ya dibujaba palomas y hacía muchas cosas igual, pues prácticamente fotográficas, pero porque tenía un papá, ¿cierto? También el papá de él lo ponía a hacer ejercicios desde que estaba pequeño, entonces eso no es gratuito. Siempre hay que tener un nivel de dedicación para desarrollar esas habilidades de percepción y habilidades de representación. Bueno, quisiera entonces que me contaran ustedes a ver cuál ha sido el proceso, si tienen alguna pregunta. Voy a dejar aquí de presentar para poderlos ver a ustedes. Y ahorita que me queden 5 minuticos para poderle hacer unas preguntitas yo a ustedes. Si ustedes no tienen preguntas para mí, yo para ustedes sí. Por acá veo a Joan Samuel. Joan Samuel, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ya nos va a humillar ya con esos dibujos. Joan Samuel siempre nos deja borrados con esos dibujos. Muestra a ver qué es lo que tiene. A ver, yo lo pongo aquí más grandecito. Eso, veo que tiene un trabajo ahí no, es que usted ya tiene mucho avance en eso, pero ¿eso es qué? ¿Eso es manga o qué? ¿O retrato? No lo distingo bien. Es, digamos, medio manga, pero más retrato ¿no? Ajá. A ver, a este muchacho, no. Bueno, ahí de todas maneras la caricatura manga hay veces sí se usan algunas medidas para el retrato, sí, para el cuerpo, no, porque ahí sí exageran. Y algunos estilos de manga son más caricatura que otros. Por ejemplo, aquí es más realista. Estos personajes son más realistas. Pero acuerden que la caricatura manga tiene unas medidas muy diferentes.
Excelente, bueno, Sí, sí. y no, este muchacho nos dejó ahí, ya sí, uno queda como aburrido. Quién más quiere mostrar los trabajos? Hey, Joan, muy bueno ese trabajo. Me Sí. sirve mucho, me pone muy contento que Joan muestre, que anima a los compañeritos también a mostrar. Al de Frank, muy bien, el de Pues sí, Juan como dijo Diego. profe, no es un trabajo de un día para otro, porque yo llevo dibujando desde los 6 años. Eso, pero entonces mira lo que yo les decía en el trabajo que tú estás haciendo, mira el trabajo de contraste. ¿Tú qué color estás usando para lograr ese negro? ¿Un color negro o un 8B? ¿Qué Un logras, lápiz, qué un utilizas? lápiz 8B, solamente un 8B, lápiz así 8B, es es lo único que como uso. ir respetando las áreas claras para poder que resalte y se vea el contraste. Excelente, Joan Samuel. Bueno, ¿y quién más tiene por aquí trabajitos para mostrar? A mí me encanta que muestre. Ah, y el de Juan Pablo también. Miren el de Juan Pablo, qué bonito. Ah, excelente, Juan Pablo. A ver, ¿a quién más veo yo por acá? Muchachos, bueno, entonces me imagino que solo los que acabé de ver hicieron trabajos o qué, porque no vi que nadie más hubiera puesto trabajitos ahí. No tienen que ser trabajos pues súper elaborados, vean, de Juan Diego, qué bien, ¿cierto? La ideal es que se vea, que yo vea que ustedes sí están trabajando, porque es un trabajo de carpintería. Si usted no dibuja, no va a lograr la habilidad. Entonces, por favor, si usted tiene algo de dibujos ahí, bocetos, no tiene que algo elaborado, súper elaborado, no, bocetos. Póngalo ahí porque es la única evidencia que yo tengo de saber si usted sí está trabajando o no. Muy bien, Fran Edwin. Excelente. Tavares. Bueno, muy bien. Entonces yo sí quería aprovechar, aquí tengo que dos segunditos, voy a aprovechar para mostrarles algo de esta guía, que era lo que yo les quería mostrar. Acá hay unas preguntitas, que ustedes, algunos ya manejan. Algunas de esas preguntas van a salir en la evaluación final. Listo, para que ustedes estén pendientes de eso. No sé si hay alguna pregunta sobre esta guía, el desarrollo de esta guía. O Vamos todo está realizando la claro. asistencia. Entonces vamos a poner la asistencia porque yo veo que todo está bien. Muchachos, entonces les recuerdo, de aquí, de estas preguntas de selección múltiple, voy a sacar para la evaluación final. ¿Listo? 8-1 por ahora, solo 8-1. Y no le vamos a colocar la asistencia a otro compañero, solamente la de cada uno. Recuerden que ningún estudiante le debe colocar la asistencia, puede colocar la asistencia, solo la hace el docente y con la información pues, previa. Solamente cada uno la de su asistencia. Bueno, entonces yo me despido, muchachos, muchas gracias. Si de pronto alguno no había encontrado los dibujitos y lo tiene en este momento, póngalo por favor, porque yo ya después reviso el video y les pongo la notica. Profe. Muchas gracias. Profe, es que a mí se me dañó el celular. Entonces quería saber si usted puede meter el contacto de mi mamá al grupo de WhatsApp. ¿Quién me está hablando? Fran, profe. Ah, de Vamos con 9-1. 8-2, rápidamente. Pero mándame un mensaje, tienes el número mío. No, señor, es que se me dañó el celular. Ah, ya. ¿Cómo hacemos? 8-3. Ahí en la asistencia, cópiame, porfa, a ver, ¿cómo hacemos? Usted ya actualizó los datos. No, señor. O sea que el celular que aparece ahí, ya no lo tienes. No, señor. En este momento estamos con 8-3, rápidamente. ¿Cómo así que 8-1 y 8-2 en este momento? Hay que poner más atención. Profe, se lo copio en el chat. Por favor. No, en el chat. El número. Sí, señor. Mándamelo por el interno, por favor. Mario. Hola. Mire, mi mamá le mandó un mensaje a usted de la encuesta que tenía que llenar mi hermana de 9-1. Sí. Paramos con 9-1, rápidamente 9-1. Profesor, que la encuesta no le quiso abrir. No, es que no tenía que abrirla, me tenía que mandar esos datos y ya me los pudo haber escrito por el WhatsApp. Profe, ya se lo mandé al interno. Listo, gracias. Listo, 9-2.
para mostrarle el boceto se lo puedo mandar desde, pues al WhatsApp desde el celular de mi mamá. Pues el mío no tiene cámara, porque las dos se quedaron. ¿Cómo? Que es que, pues le puedo mandar una foto al WhatsApp del boceto de mi mamá, que es que mi celular tiene las dos cámaras malas. Pero sabes que espérate un momentico que aquí estoy viendo. Espérate un momentico que estoy como embolatado aquí. Fran, ya copié aquí el número. Listo. Dale, Mariana, muestra por favor. Profe, pero yo se la mando por WhatsApp. Bueno. Ah, ya entiendo. Listo, dale. Y 93, para que cámaras finalicemos. Listo. Rápidamente, 93, que ya voy a finalizar entonces acá. Profe, gracias. Listo. No, profesor. Bueno, a Linda que me mande la información así sea por WhatsApp. Chao, profe. Profe, Gracias por la pero clase. el problema es que Tatiana va a decir algo para que lo diga rápidamente. pero- Chao. Le voy a mostrar mi boceto. A ver. Qué bien, súper bien. Listo. Bonito. Ahí que quedó Tatiana, quedó la foto. Gracias. Listo, chicos. ahora yo le entonces escribo nos por el vemos interno. en una próxima. Listo. Chao. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Está mal.